El panafricanismo. Historia del panafricanismo. Al principio del siglo XIX, la esclavitud seguía vigente en el sur de los Estados Unidos, pero no en el norte, merced a una ordenanza de 1787 que establecía el límite legal en el río Ohio. Una minoría de personas negras en el norte y sus descendientes, unida a los descendientes de quien habían sido esclavos, alcanzó una cierta posición socioeconómica. Algunos de los representantes de esta clase social empezaron a desarrollar tempranamente un sentimiento de hermandad racial que se tradujo en el movimiento de retorno a África. Entre los simpatizantes de este movimiento se encontraba Paul Coffey, un naviero negro nacido libre, de padre africano y madre amerindia, que llevó a cabo en 1815 una tímida experiencia de repatriación hacia África, antecedente de la Sociedad Americana de Colonización que fundaría la República de Liberia, pero los costes de la empresa le disuadieron. En el sustrato intelectual que proporcionaron los movimientos abolicionistas, surgieron ya desde el principio dos tendencias en Estados Unidos. Por una parte, la de quienes creían que la esclavitud acabaría tarde o temprano, y era necesario buscar un hogar para los esclavos en África, su tierra de origen. Los británicos crearon una colonia en Sierra Leona entre 1787 y 1808, y allí destinaban parte de las personas esclavizadas de los barcos esclavistas que capturaban. La otra opinión era la de quienes afirmaban que los descendientes de esclavos debían permanecer en América e incluso se les debía proveer de medios para una subsistencia independiente. Aún entre los abolicionistas más acérrimos no se solía creer que las personas negras y las personas blancas pudieran vivir en un mismo espacio y prosperar sin un perpetuo conflicto. Esto era tomado en consideración por las propias personas negras que pensaban que de un modo u otro serían explotados por el sistema del hombre blanco mientras no tuviesen una patria propia. El elevado coste de enviar a tantas personas a África hizo que prevaleciera la segunda opción. Factores para su surgimiento y tendencias. El panafricanismo no se hubiera manifestado como movimiento sin la confluencia de el que le da la razón de ser es el esclavismo occidental y la explotación de las personas negras, tanto en América como en África, seguida de la carrera colonialista de las potencias europeas en el continente africano. La presencia en los Estados Unidos y Gran Bretaña de negros esclavos, posteriormente libertos, emigrados y estudiantes procedentes de África y las Antillas. La actividad y surgimiento de intelectuales descendientes de los esclavos africanos. Existen antecedentes que este movimiento con diversas vertientes se manifiesta desde principios del siglo XIX, cuando en 1869, en la isla caribeña de Trinidad, entonces colonia británica, J. Thomas escribió un tratado que rebatía los argumentos que existían en el mundo anglosajón que aseguraban que las personas negras no podían autogobernarse. Las inquietudes de Thomas sobre el tema fueron acogidas por varias personas negras de diferentes sectores y regiones, entre los que se encontraba el abogado y escritor conservador trinitario Henry Sylvestre Williams, residente en Gran Bretaña, especialista en la defensa de las causas sobre el abuso de autoridad, lo cual coincidía con la condición de los africanos y los abusos que con ellos cometían los colonos blancos. Con esta motivación, H.S. Williams organiza en 1897 la Asociación Africana, factor que posibilitó la celebración de la primera conferencia panafricana en julio de 1900, en Londres. Como resultado de esta importante reunión, se fundaron numerosas sedes de la Asociación Africana, llamada desde entonces Asociación Panafricana. El Dr. William Burgard Du Bois, afroamericano profesor de Historia y Economía, fue un activista involucrado en la política que había publicado su tesis doctorales sobre la erradicación del tráfico de esclavos. Además, redactó el periódico Fitzgerald. Du Bois relacionó otros pensamientos que se emitían como el panafricanismo o el panafricanismo con la idea de la existencia de un único gobierno para todos los africanos. En esta primera conferencia de 1900 participaron 30 representantes africanos y descendientes de africanos del sur y suroeste de África, Liberia, Estados Unidos y el Caribe. Los objetivos de esta conferencia eran asegurar los derechos civiles y políticos para los africanos y sus descendientes alrededor del mundo, motivar a las personas africanas donde estén a llevar a cabo proyectos educativos, industriales y comerciales, mejorar la condición de los oprimidos negros en África,
África, América, el Imperio Británico y otras partes del mundo. Primero colonia y después país independiente con estatus de república, que sirvió para reforzar la idea del regreso a África. Segundo, tercero y cuarto Congreso Panafricano. Tras el Congreso de París, una serie de congresos se sucedieron en 1921, 1923 y 1927, sin una relevancia mayor, puesto que el contexto no permitía cruzar la frontera trazada en 1919. Cabe destacar que la tendencia de los congresos fue a incorporar cada vez más a representantes africanos y a representantes de grupos de izquierda europeos como los laboristas británicos. Quisieron sentir su presencia, unas veces entusiasta y otras veces criticando el inmovilismo. El panafricanismo parecía entonces condenado a ser un movimiento de moderados con escasa capacidad operativa. La negritude. También en una conjugación entre África y América, en este caso la colonia francesa de Martinica, un grupo de intelectuales crearían en París un movimiento de afirmación de valores de las culturas negras a principios del siglo XX. Se trataba de la negritude, una versión francófona del orgullo negro. Sus supuestos eran primordialmente estéticos en principio, pues sus creadores eran poetas, como Léon Gontran Damas, Aimé Césaire y Léopold Sédar Senghor, pero principalmente a través de la acción de este último, el movimiento derivó hacia una postura política de afirmación de los valores africanos. Léopold Sédar Senghor sería después el primer presidente del Senegal independiente, pero pronto demostró que su postura moderada no iba a dar lugar a revoluciones. El exponente de la negritud filosófica era una realidad intelectual y dependía de los intereses de Francia en el país. El movimiento negritude sería más influyente que el panafricanismo político entre las comunidades africanas de Latinoamérica. El quinto Congreso Panafricano. De nuevo fue una conflagración mundial la que posibilitó un cambio radical de posturas. El quinto Congreso Panafricano, celebrado en Manchester en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, configura la forma actual del panafricanismo. La figura más prominente sería el Dr. Kwame Nkrumah, que vendría a ser en 1960 el primer presidente de Ghana. También acudieron al Congreso los que después serían presidentes de Nigeria, Tanzania y Zambia, entre otros. Sexto y séptimo Congreso Panafricano. En junio de 1974, a instancias del presidente Tanzania, Julius Nyerere, tuvo lugar el sexto Congreso Panafricano. Este congreso se desarrolló en el ambiente proporcionado por las tendencias entre las personas negras y la lucha política, influidas en gran medida por las panteras negras en Estados Unidos. Entre las contribuciones de dicho congreso está la asunción de la multirracialidad de África. El séptimo Congreso Panafricano tuvo lugar en Kampala, la capital de Uganda, entre los días 3 y 8 de abril de 1994. Dicho congreso ha sido ampliamente criticado por la destacada presencia de líderes del Magreb, considerados arabistas por parte de los líderes negros, que acusan al Congreso de desvirtuar el espíritu originario del panafricanismo. Quizás las consecuencias más importantes del Congreso haya sido la creación de la Organización Panafricana de Liberación de Mujeres. El octavo Congreso Panafricano ha sido convocado y aplazado en diversas ocasiones, la última en 2006 en Harare, la capital de Zimbabue. En dicha ocasión, determinados sectores consideraron que el régimen de Robert Mugabe no debía albergar el Congreso debido al mantenimiento por su parte de un régimen dictatorial. Objetivos. Como principales objetivos de este movimiento es luchar contra la discriminación racial y promover el orgullo por la cultura de origen africano en todo el mundo. Además, se destacan el mantenimiento de la paz y la seguridad de dicho movimiento. También existe un interés en promover la posición conjunta en el concierto internacional y defender los intereses del continente africano en su conjunto, promover y proteger los derechos humanos, el desarrollo socioeconómico y la promoción de la cooperación internacional e intercontinental, dando prioridad a la salud, educación, cultura, defensa, seguridad y su economía. Entonces es evidente que los objetivos y la razón de ser de esta institución es de corte político y no tanto económico. Sin embargo, entre sus objetivos más recientes se destaca la organización de todos los procesos de integración existentes a nivel regional, ambiciosa meta que naturalmente no se ha alcanzado hasta la fecha.
¿Qué consiguieron? La lucha por el reconocimiento de los legítimos derechos de los pueblos negros de África y de la diáspora. Desde el final de las dos guerras mundiales se aceleraron los esfuerzos para lograr la independencia africana. Por lo tanto, excepto en Etiopía y Liberia en los años 60, la mayoría de los países africanos al sur del Sahara consiguieron la independencia, Angola y Mozambique en 1975. Es por ello que los padres fundadores del panafricanismo han hecho un trabajo importante por sentar las bases de la lucha por un África libre e independiente, que no es lo mismo lo hecho por alguna élite traicionera que por mucho tiempo ha retomado el lugar de los antiguos gobernadores de las colonias, sobre todo en el África francófona. Y lo menos que podemos decir es que los padres y los principales líderes del movimiento a finales del siglo XX no deberían estar satisfechos con la situación del movimiento en el que están, tanto desde el punto de vista del compromiso político militante como desde el punto de vista del progreso económico y social. Logros. Los primeros logros del movimiento fueron el desarrollo de organizaciones locales en Estados Unidos, el Caribe, Europa y África, y el establecimiento de vínculos entre las mismas a través de la prensa escrita y de encuentros como los congresos panafricanos celebrados en diversas ciudades europeas y en Nueva York. Si este movimiento tuvo un primer impacto especialmente importante entre los sectores medios, el estallido de la Primera Guerra Mundial y las experiencias de discriminación racial vividas por los soldados en el frente de batalla y en la inmediata posguerra dieron un nuevo impulso a la militancia de los afroamericanos, que contribuyeron a una renovación en el debate y la acción política entre los afroamericanos de las Américas. Visión. A partir de 2013, los Estados miembros liderados por la Unión Africana retomaron la importancia de concentrar la atención en la visión panafricana de una África integrada, próspera y pacífica, impulsada por sus propios ciudadanos. En rigor, la materialización de este proyecto fue el motivo declarado para preparar una agenda de desarrollo para los próximos 50 años, capaz de reflejar el continente deseado por las partes e instituciones africanas. Este propósito fue designado Agenda 2063, la cual se autodenomina Marco Estratégico Compartido para el Crecimiento Inclusivo y el Desarrollo Sostenible, y una estrategia global para optimizar el uso de los recursos de África en beneficio de todos los africanos. Vale la pena destacar cómo la Agenda 2063 identifica varios factores críticos para el éxito, teniendo en cuenta que estos determinan la eficacia con que se desempeñará el proyecto. En este sentido, señala, en primer lugar, el liderazgo visionario en todos los órdenes, un marcado compromiso político y la voluntad y capacidad para implementar lo acordado. En segundo lugar, la capacidad demostrada del Estado para fortalecer sus instituciones, convocar al sector privado y movilizar a la población para lograr el consenso necesario alrededor de la agenda. En tercer lugar, la participación consciente de los ciudadanos y los accionistas a lo largo de todo el proyecto, desde la concepción, la implementación, el monitoreo y la evaluación del proyecto. En cuarto lugar, la aplicación de un enfoque basado en resultados que cuenta con objetivos concretos que pueden ser monitoreados y permiten alcanzar los propósitos finales más complejos. En quinto lugar, habilitación de la planificación estratégica, vista como la adecuada armonización de los planes de desarrollo nacionales, regionales y los intereses de la Agenda 2063. Desde el proceso de planificación, pasando por la implementación, el monitoreo y la evaluación, aun cuando reconoce el peso que tiene la dimensión nacional. Por último, considera que es crítico también el hecho de que este instrumento no se convirtiera en un documento más y que contribuya a una transformación de las actitudes, los valores, los comportamientos y las prácticas para la verdadera transformación del continente y así superar el síndrome de siempre proponer ideas y no cumplirlas. Asimismo, la Agenda 2063 identifica lo que considera riesgos y amenazas para alcanzar los ambiciosos objetivos del proyecto, a saber, como son los conflictos, la inseguridad y la inestabilidad política, las desigualdades económicas y sociales, el crimen organizado, el tráfico de drogas, los flujos financieros ilícitos, el manejo inadecuado de la diversidad religiosa, étnica y demográfica, la corrupción, entre otros. En este sentido, resulta interesante ver cómo la mayor parte de esos factores clasificados
clasifican en lo que actualmente se denominan problemas globales contemporáneos. El panafricanismo actual. La dialéctica que se establece entre nacionalismo africano, nacionalismo negro y panafricanismo continental es un problema destacable. La formulación de una teoría política pragmática se enfrenta a las peculiaridades de todo un continente. Grandes grupos diferenciados no parecen dispuestos a la unificación que no percibe siempre como necesaria. Los países emergentes desconfían de tener que acarrear todo el peso del desarrollo africano y desde los países pobres algunos sectores temen ser políticamente eliminados. El panafricanismo contemporáneo denota la lentitud y burocración del panafricanismo oficial que tras la creación de la Unión Africana no parece abordar la cuestión clave, la soberanía artificial heredada de las potencias coloniales. En las comunidades de la diáspora africana sigue viva la llamada del panafricanismo con las lógicas especializadas propias de cada lugar. De este modo, actualmente es Europa, y en especial en países como Reino Unido, Francia y España, el lugar donde el panafricanismo experimenta un resurgimiento. Una de las figuras más visibles del panafricanismo actual en el mundo francófono es Kemi Seba, un líder panafricanista y ensayista nacido en Francia, que inició manifestaciones contra el neocolonialismo francés en parte de África francófona y pidió la soberanía de los países africanos de habla francesa en el siglo XXI. Entonces, determinados grupos reducidos, principalmente en Estados Unidos, defienden la tesis supremacista negra. Asimismo, grupos extremistas surgidos del movimiento Rastafari se declaran antiblancos. En ocasiones, grupos armados, como el RUF en Sierra Leona, o dirigentes dictatoriales, como Idi Amin Dada en Uganda o Mobutu Sese Seko en la República Democrática del Congo, se han apoyado en el panafricanismo para justificar violaciones reiteradas a los derechos humanos. Autores panafricanistas como Ali Masuri, Mbuyi Kabunda Badi ven estos elementos como representantes de un panafricanismo distorsionado.